Alan, hiciste una impugnación al nombramiento de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia. Platícanos de ese contexto. A ver, yo creo que todos sabemos que no se está cumpliendo la Constitución, que la Constitución, independientemente de que consideremos que la reforma es mala, yo considero que la reforma es mala, establece que la presidencia de los órganos colegiados de impartición de justicia se tiene que determinar a partir de la votación. ¿Sí? Y esto quiere decir que quien sacó más votos tiene que ser el presidente y después en una prelación hacia quienes van teniendo menos votos en orden de género, ¿no? Okay. ¿Y aquí no se está cumpliendo? Felipe Ávila. Felipe Ávila. Es tan claro como eso, es tan sencillo como eso. Lo que muchos queremos en Aguascalientes es que se cumpla la Constitución, que se cumpla la ley. Creo que no le hacemos un buen favor a la justicia si todos nos quedamos callados cuando la Constitución se viola tan flagrantemente. Creo que tenemos que tomarnos con más seriedad el contenido de las leyes, porque además estamos hablando del órgano que se va a encargar de hacerlas cumplir. Y si quienes se van a encargar de hacer cumplir las leyes son los primeros en violar flagrantemente la Constitución y no hacemos nada al respecto, pues ¿qué clase de mensaje estamos mandando a la sociedad de Aguascalientes, a los estudiantes de Derecho, a los abogados, al gremio jurídico en general respecto de lo que la ley significa en el Estado y en el país? Creo que el Estado de Derecho tiene que reivindicarse, tiene que hacerse valer el sentido de lo que la Constitución dice, con independencia de lo que pensemos de ello. Y en ese sentido, pues presentamos esta impugnación. Sí, es derecho vigente, ya está. Ver, y se tiene que cumplir, o sea. Y ya decíamos, es que es ¿cumplimos o no cumplimos con la ley? Es tan sencillo como eso. Okay. Y los magistrados cumplen o no cumplen con la ley. Porque además acaban de jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Entonces, el punto es ese. Esa regla puede ser mala, pero se tiene que cumplir, porque si no, se presta esta idea perversa y muy probablemente válida de que la ley pues se está manipulando para poder allegarse a los fines de determinadas personas o grupos de interés o caprichos políticos que son incompatibles con el sentido de la ley. La ley por sí misma lo que trata es de ser un freno a la arbitrariedad, de evitar que la sociedad se rija por caprichos o voluntarismos políticos. Sí, ese es el sentido del Estado de Derecho. Viene esto de una reforma, Alan. Efectivamente lo dices. No tenemos un antecedente de esto. Tú eres abogado electoral desde hace ¿cuánto tiempo? 15 años. 15 años. Y bueno, pues ya con muchísima trayectoria. Alan, además de tu impugnación, ¿cuántas más hubo? Yo entendí que hay otras 4 o 5, si no mal recuerdo. ¿Se van a acumular todas? Seguramente todas se acumularán al momento de resolver la resolución del mismo tema. De hecho, te doy una primicia. El viernes pasado amplié la demanda, ¿sí? Porque tú te darás cuenta que no supimos realmente cómo se dio esta designación. Simplemente hubo notas periodísticas, ¿sí? Que todos tuvimos conocimiento y a partir de eso fue de lo que impugnamos. Pero una vez que impugnamos, el tribunal exhibe los documentos que ahora ya son de dominio público, porque yo los hice de dominio público porque ni transparencia tuvieron. Tuvimos que obligarlos a través de una demanda para exhibir el acta, las supuestas renuncias que no o declinaciones que no exhiben motivos de 2 magistradas, que además de que yo considero que realmente la designación no tiene que recaer en mujeres por la propia lógica de la reforma, pero ahora resulta que de la noche a la mañana 2 mujeres declinan participar del máximo tribunal y nadie lo cuestiona. Ahí te va, hermano. Justo ahí quiero que nos... Para la gente que nos escucha, efectivamente, yo ya tengo el acta también, yo ya la vi, pero a mí me gustaría que narraras así muy sintetizadamente esta acta. ¿Cómo opera? ¿Qué fue lo que pasó? A ver, lo que ellos dicen que pasó en ese documento es que el magistrado al que le correspondía ejercer el encargo determinó que se tenía que aplicar un criterio de género para que fuera mujer. Y que además es facultad que ese magistrado no tenía, en mi opinión, pero bueno, determina que tiene que ser mujer. A partir de ello dicen, pues bueno, ¿a qué mujeres le corresponde? Y las 2 mujeres que tenían más alta votación declinan, además con el mismo texto escrito prácticamente con las mismas palabras,
¿sí? Y a partir de ello llega la tercera mujer votada, en este caso la que hoy se ostenta como magistrada presidenta del Supremo Tribunal. Obviamente esto es un ejercicio completamente desasiado, ¿sí? Desde el puro hecho de la aplicación del criterio de género, y ya no hablemos de estas declinaciones muy sospechosas sin ningún motivo. Las cartas que establecen las magistradas no establecen ninguna razón de por qué tengan que declinar a este encargo, y además de que en mi opinión no pueden declinar a él. Pero uno pensaría que una garantía de la impartición de justicia es que en caso de que se dé alguna renuncia a un encargo, y de hecho esto está regulado constitucionalmente para muchos encargos en todo el país, particularmente encargos judiciales, pues las renuncias solo proceden por causas graves debidamente calificadas. Lo señala la misma Constitución, y dice que se tiene que plantear ante el Congreso, no ante el Pleno. Tiene un sentido, hay que valorar con claridad cuáles son las razones que llevan a una persona a declinar o a renunciar a una responsabilidad de este calibre. No estamos jugando, estamos hablando de la magistratura, de la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Tenemos un antecedente a nivel federal. Eso pasó con el ministro Arturo Saldívar. Y con Medina Mora todavía más atrás. Perfecto. Y me parece que son ejemplos lamentables, porque todos entendemos que ahí probablemente hubo razones políticas de peso, pero que son inconfesables socialmente. Pero pues, finalmente la impartición de justicia, si que aspiramos a que tenga autonomía e independencia, no puede quedar al vaivén de las presiones políticas de los ejecutivos sobre los judiciales o de las estructuras de grupos de poder, de cómo se quieran organizar. Tiene que tener una lógica, un orden, una división normada por la Constitución para separar los poderes y generar el sistema de pesos y contrapesos en el que se basa la democracia. No se puede simplemente tratar de caprichos de que ahora te corresponde a ti o a nosotros y nos ponemos de acuerdo en lo oscurito, y mucho menos cuando se supone que esta reforma tenía una vocación democratizadora del Poder Judicial, o al menos fue lo que nos dijeron. Yo podría estar en contra de esa reforma y lo estoy. Pero el sentido de la reforma fue los cargos judiciales, incluidas las presidencias de los tribunales, ahora los designan los ciudadanos por votos. Ok. Pues, si esa es la lógica, ahí, Alan, precisamente, ¿sabes para qué? Porque quiero que me expliques, o que nos expliques al auditorio, precisamente en qué va esta etapa, porque acabas de decir, que el viernes hiciste una ampliación de tu demanda, se tuvieron que transparentar o tuvieron que exhibir los documentos, pero queremos ver, o que la gente sepa qué es lo que va a seguir. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no se lo pierdan. Bueno, pues ya regresamos aquí con Alan Capetillo. A ver, Alan, nos hablabas de que ampliaste tu demanda, tu impugnación el viernes. ¿Qué sigue? Conocimos los documentos, se amplió la demanda, le tuvieron que dar obviamente traslado al Supremo Tribunal, va a tener que contestar, y después seguramente ya se cerrará la instrucción. Esto significa que los magistrados van a dedicarse a redactar la sentencia y tendrá que celebrarse en una sesión pública donde todos sabremos si los magistrados del Supremo Tribunal de Aguascalientes tienen el valor de reivindicar la voluntad ciudadana decantada en las urnas para saber en quién se deposita la magistratura del Supremo Tribunal, que además no es algo con lo que se pueda jugar, no es algo con lo que los magistrados puedan determinar, es que me toca o no me toca, es que es la voluntad del electorado decantada en las urnas y la responsabilidad que tú pediste que se te depositara, que es un tema que tenemos que dejar bien claro. Si algún magistrado no quiere ejercer la presidencia, cosa a la que no lo vamos a obligar, está bien, pero a lo que tiene que renunciar es a la magistratura, a la que le corresponde. No a la presidencia, porque las magistraturas más votadas, por disposición constitucional, tienen que ejercer la presidencia para respetar la voluntad ciudadana y la efectividad del sufragio. ¿A quién le tocó, a qué ponencia le tocó el asunto? Entiendo que está en la ponencia del magistrado Horacio. Horacio Ricardo. Es correcto. Ok, muy bien. Y si en caso de que ellos no den el fallo favorable, ¿qué seguiría? No, pues tendríamos que ir a la sala superior directamente, porque dado que no va a Sala Monterrey. No, dado que son las magistraturas del Supremo Tribunal, hay una disposición, un acuerdo de sala superior que establece que esos litigios van directamente a sala superior. Los litigios que se equiparan a la elección de gobernador no pasan por sala regional, en este caso, como es el Supremo Tribunal, es la cabeza del Poder Judicial. Sí, por la división la persona titular del Poder. Exactamente, pasa directamente a sala superior, y ahí tendríamos que dilucidar finalmente si en este país le vamos a hacer caso al supuesto sentido de esta reforma, de verdaderamente vincular los cargos judiciales a la voluntad ciudadana, o vamos a jugarle al tío Lolo. A ver, Alan, pues yo te quiero comprometer, porque somos amigos y aparte sé que me vas a decir que no, cuando salga la resolución, a que vengas nuevamente y nos expliques qué pasó
por qué votaron de tal manera, si se confirma o no, pero ya en sala superior, porque bueno, podemos, como bien lo dices, aquí en en el Tribunal Electoral local, pudieran tener una resolución, ya sea favorable o no, pero que no es la última instancia. Y que todavía puede variar. A ver, de antemano te digo que sí, las veces que quieras, creo que es un tema que se tiene que discutir públicamente, creo que no es un tema que podamos dejar escondido, invisibilizado, fuera del espacio público. Creo que los ciudadanos tienen el derecho a conocer qué es lo que está pasando en el Supremo Tribunal de Justicia con esta elección judicial a la que nos convocaron, y creo que reivindicar la democracia y el Estado de Derecho es una tarea de todos, y yo te agradezco el espacio para poder hacerlo. Excelente, es un compromiso pues, Alan.